Este video forma parte del proyecto Investigar en diferentes fuentes de información. Recordemos que para llegar a este punto de intentar hacer un párrafo argumentado, ya pasamos por diferentes momentos. Primeramente elegimos un tema, justificamos el por qué lo elegimos, elaboramos propósitos, hicimos preguntas para orientar la investigación, elegimos una fuente adicional, una fuente de texto adicional. Posteriormente hicimos fichas bibliográficas para identificar cómo registrar los datos de esas fuentes y por último, en el video anterior hicimos cómo podemos nosotros identificar las ideas principales. Para este momento necesitamos pues la lista de ideas principales de uno de los textos, ¿sí? Que en este caso fue el texto 2 de María del Pilar, y aquí fueron las 5 ideas principales. Si nosotros no tenemos estas ideas principales, no vamos a poder accesar al siguiente momento, que es la elaboración de los párrafos argumentados. Vamos a ver cómo vamos a elaborar este punto, cómo se hacen los párrafos, y para ello yo les sugiero que nosotros hagamos un cuadro de premisas y comentarios, aclarando que a las premisas también les llamamos nosotros ideas principales. Bueno, ahí está, premisas, que es la idea principal, ese sería un recuadro. El otro punto sería las fuentes de consulta, también es importante anotarlas. Posteriormente, la opinión que nosotros queremos hacer, que son los comentarios, y después el párrafo argumentado, que es a donde queremos llegar, y que de alguna forma el párrafo argumentado lo vamos a identificar como la unión de los 3 elementos anteriores. Vamos a ver cómo lo haríamos. Primeramente, en el recuadro de premisas, se transcriben las ideas principales del texto analizado. Una a una, en este caso, un recuadro, la primera idea, que forma parte del primer párrafo, después otro recuadro, la segunda idea, y así sucesivamente en cada línea. En la segunda columna, la fuente de consulta. No vamos a poner toda, sino que solamente vamos a poner el apellido del autor, el año de la publicación y la página si se trata de un libro, o el párrafo si es que en internet no viene dividido en libros y si viene por párrafos nada más, entonces se pone el número de párrafo. Recordando que al final del informe de nuestra investigación, lo que haremos será un registro de las fuentes bibliográficas. Posteriormente, dice en el rubro de comentarios, en la columna de comentarios, la intención es de que el investigador redacte su opinión de la idea principal. Esta puede ser a favor o en contra, es decir, leemos la idea principal y posteriormente nosotros analizamos si esa idea vamos a estar a favor, en contra, la reforzamos, le explicamos o qué más. Esta es la esencia de este proceso que queremos llevar a cabo. Y por último, en el párrafo argumentado, se van a unir los 3 elementos pasados: la idea principal, la fuente y el comentario. Vamos a ver cómo sería. Esta es la idea principal, la primera idea principal del texto de los mayas. Dice: la civilización maya se extendió por el sur de Yucatán, parte de Guatemala y Honduras entre los siglos 3 y 4. ¿Sale? La fuente de consulta solamente vamos a poner Rivero Pilar, la vimos nosotros en 2020, se publicó en 2020, y esta idea principal representa el párrafo 1. Aquí es como se escribe. Enseguida, a ver, antes de ponerla enseguida. Ahora, ¿qué podemos decir de esta primera idea principal? ¿Qué puedo decir de la ubicación de los mayas? Pues bueno, aquí pueden surgir varias ideas. Algunos podemos decir que fueron inteligentes porque eligieron un buen lugar o un lugar bonito. Otros pueden decir que era el único lugar disponible. Otros podemos decir que probablemente ahí encontraron todos los recursos necesarios para desarrollar su cultura. Entonces, de eso se trata, de hacer un análisis de este primer párrafo, de esta primera idea principal. Y bueno, en mi caso yo traté de primeramente hacer algunas preguntas para introducir, y pensando que este texto va a ser un artículo de opinión o un reporte de investigación. Y yo puse esto, ¿sí? ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el lugar ideal para vivir? Si fueran el líder de una tribu que busca un lugar para establecerse, ¿qué debería tener ese lugar? Sin duda, los mayas eligieron un lugar excelente, lleno de recursos naturales para poder ser una civilización próspera. El sureste mexicano tiene agua en abundancia, además una flora y fauna muy variada, materiales y recursos naturales para edificar sus hogares e instrumentos de caza, todo lo necesario para desarrollar una forma de vida ideal. Bueno, ese es un comentario que estoy haciendo en alusión del lugar que eligieron los mayas para vivir. Y bueno, aquí la idea es de que ahora voy a juntar los 3 en un solo párrafo, como una situación. Esto, como es copiado de un texto, es la idea principal de un texto con las palabras del autor, siempre debo de ponerlo enseguida de este primer
de esta fuente de consulta para indicar que así fue. Y este comentario sí lo puedo partir y lo puedo acomodar. Veamos cómo quedaría. Bueno, aquí está primeramente en morado, está lo que ya escribimos. Ahora, ya el párrafo, ¿cómo quedaría? Tomo mi primer comentario. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el lugar ideal para vivir? Si fueran el líder de una tribu que busca un lugar para establecerse, ¿qué debería tener ese lugar? Sin duda, los mayas eligieron un lugar excelente, lleno de recursos naturales para poder ser una civilización próspera. Los mayas, y aquí ya pongo la idea principal, ¿sí? Se extendieron por el sur de Yucatán, parte de Guatemala y Honduras entre los siglos III y XV. Y enseguida pongo la segunda columna, la fuente, Rivera Pilar, 2020, párrafo 1. En este caso se incluyó a la idea principal dentro del texto de opinión que había hecho en este caso su servidor. Y de esta manera es como nosotros ya incluimos la idea principal con nuestro comentario, ya lo mezclamos, y de esta forma nuestro comentario está basado en lo que alguien ya escribió, y cerramos con un comentario más. El sureste mexicano tiene agua en abundancia, además una flora y fauna muy variada, materiales y recursos naturales para edificar sus hogares e instrumentos de caza. Un lugar con todo lo necesario para desarrollar una forma de vida ideal. Sin duda tuvieron una gran visión para establecerse en este lugar, ¿sí? Y bueno, vamos a regresar para que veamos que así queda el primer párrafo. Ahora, la segunda idea principal tiene que ir en la parte de abajo. Veamos cómo va a ser la segunda idea principal. Tenemos nuevamente aquí premisa, que es lo que vamos a buscar con la idea principal, la fuente de consulta, el comentario y el párrafo argumentado. Y la idea principal 2 era así: se organizaron en varias ciudades-estado, tampoco hablaban una única lengua, ¿sale? Son dos ideas, entonces la fuente es la misma, pero ¿qué cambia? Donde dice par 2, que significa párrafo 2, esta idea principal 2 es del párrafo 2, ¿sí? Y el comentario, pues en este caso estamos haciendo esto. Era un pueblo inteligente. Entendían que cada lugar debía tener cierta independencia para tomar decisiones de acuerdo a sus necesidades, sin dejar de verse como una sola civilización y ayudarse cada vez que así lo requirieran. Al hablar de diferentes lenguas, se entiende que existían personas que fungían como traductores. Ya desde ese entonces, las personas bilingües tenían mucha importancia para la comunicación de sus pueblos. En este caso, pues traté de hacer un comentario positivo, pero alguien puede decir que esto de hablar diferentes lenguas podía ser una barrera importante y es válido, ¿no? Entonces, la idea de hacer comentarios de la idea principal es desarrollar o echar a volar la imaginación respecto a qué podemos decir de esa idea principal. Y por último, la unión de en el párrafo argumentado. Veamos cómo quedaría. Aquí en este caso, inicio, como lo pueden ver, con la idea principal 2. Se organizaban en varias ciudades-estado, tampoco hablaban una única lengua. Rivera del Pilar, 2020, párrafo 2. Y aquí ya voy. Era un pueblo inteligente, entendían que cada lugar debía tener cierta independencia para tomar decisiones de acuerdo a sus necesidades, sin dejar de verse como una sola civilización y ayudarse cada vez que así lo requirieran. Al hablar diferentes lenguas, se entendía que existían personas que fungían como traductores. Ya desde ese entonces las personas bilingües tenían mucha importancia para la comunicación de los pueblos. La idea del párrafo argumentado, de alguna manera, es que mi opinión la estoy basando en algún texto que alguien ya escribió, que alguien ya sometió a un proceso. Entonces, la idea de estos párrafos es respaldar nuestros comentarios o que a partir de estas ideas principales nosotros generemos nuestros propios comentarios. Y bueno, de alguna manera, así es como podemos ir haciendo con cada una de las ideas principales. Recordemos que cada uno se pidió como mínimo 5 ideas principales por texto y hacer así cada uno de los cuadros, que en este caso son 2. En este caso son 2 cuadros los que se están requiriendo. Sí, el cuadro del texto 1, que es su libro de texto, y el cuadro del texto 2, que puede ser algo descargado de internet. Entonces recordemos que cada texto tiene 5 ideas, y así como esos cuadros nos pueden ayudar a elaborar esos párrafos argumentados, que a su vez nos van a servir para poder hacer un reporte de investigación, un artículo o inclusive un ensayo, que será el siguiente video. Muchas gracias por su atención.